Hola y sean bienvenidos a otro episodio del Camino Marcial, el podcast. Y sí, vamos a hablar de la ITF y WACO. Estas dos organizaciones que tienen mucho en común y estas dos organizaciones que hay muchos practicantes en ambas organizaciones y muchas veces eso es bueno y a veces ha causado unas discrepancias. Así que alguien tiene que hablar de esto. Así que fuímonos. Pues bien, vamos a hablar de ITF y WACO. Para los que no sepan, los que estén viendo este podcast y no saben a lo que me refiero ITF, pues ITF es la International Taekwondo Federation, la Federación Internacional de Taekwondo, del organismo de Taekwondo tradicional, no del Taekwondo WT o WTF, Olímpico o Kukkiwon. Vamos a hablar específicamente de ese Taekwondo, del Taekwondo del General Choi, versus la organización WACO, que es World Association Kickboxing Organization, algo así. Chequeamos ahora. Pero una organización de taekwondo tradicional con una organización de kickboxing. ¿Por qué digo que esto ha causado polémicas en varios aspectos? Y es porque el taekwondo ITF, el combate de taekwondo ITF y el kickboxing, el kickboxing, entiéndase americano o tradicional, el kickboxing regularmente que vemos es bien parecido, el sistema de combate es bien parecido al de Taekwondo ITF, tanto así que las personas, los practicantes de Taekwondo ITF hacen la transición a kickboxing sin ningún problema alguno y usted ve las peleas de Waco y es como ver prácticamente las peleas de Taekwondo ITF en algunas de las divisiones, porque tienen diferentes divisiones. Hay una división que es bien parecida a Taekwondo ITF. Vamos a ver aquí lo que dice de Waco. Aquí Waco tiene estilos y habla de los estilos. Y ellos tienen algo que se llaman Tatami Sports, eh, que, que, que no sé mucho del tema de Waco. Sí he estado pendiente, sí me han hecho acercamientos, sí sé un poco, pero no estoy muy adentrado en el tema. Pero según vemos aquí, Tatami Sport, pienso yo que es la división más parecida a lo que es el Taekwondo ITF. Cuando se refiere a tatami sport es porque es en matre, puzzle mats, y no es en un ring. Y pues la parte deportiva, eh, si ven aquí tienen formas musicales, no sé si esto está actualizado, pero por lo que veo, y si alguien sabe más de esto, me puede dejar saber si hay algo más, si comete un error o algo, me deja saber. Alguien que sea más proficiente en el tema de Waco. Así que esto es de la página de Waco, perdón, la página de Wikipedia, pero Waco, la Asociación Mundial de Organizaciones de Kickboxing. Y tenemos aquí formas musicales. Tiene el point fighting. Point fighting, pues básicamente es como se pelea los sistemas de karate abierto o sport karate. El light contact tiene el kick light. eh, tiene, tiene aquí un low kick. Tiene ring sport, que ya esto es otra categoría y vamos a los rines. Pero lo que me interesa es quedarme aquí en el tatami sport. Déjame ver si hay acá. Si voy a la página en YouTube, ve aquí que dice ring sports, pero tiene Tatami Sports. Este, había un videito por aquí que decía, aquí, míralo aquí, que dice Tatami Disciplines, pero acá dice Tatami Sport, Tatami Disciplines, disciplinas en tatami y deporte en tatami. No sé si hay alguna diferencia. Alguien me deje saber. Quizás estos son los artes marciales que compiten en tatami, quizás estos son los, los deportes de contacto que hagan tatami. No sé si hay alguna diferencia entre una y otra. Pero vamos a ver el tatami sport y aquí vemos que los tatamis, los matres que están usando ahí es lo que se usan en las competencias de ITF, sin ningún problema, sin ninguna diferencia.
los que usa ITF, el casco que están usando es el mismo que usa ITF, el equipo que están usando es el mismo que usan las ITF, de esos que se usan en Top 10. Eh, sí puede ser que estén usando unos guantes más anchos, como ven ahí, unos guantes de más onzas, pero es el mismo estilo de guante. Ahí vemos unos guantes más pequeños, ¿sí? Y pues, como puede ver, básicamente como pelea el Taekwondo ITF, si usted le quita, le pone un uniforme de Taekwondo ITF a estos atletas, pues pelean básicamente igual, ¿sí? Eh, y esta comparativa la quiero hacer no de quién es mejor, ni quién está mal. Lo que quiero hablar aquí es que, ¿por qué? Porque se ha visto un crecimiento en la organización WACO y se ha visto una disminución en el Taekwondo ITF. Eso no se puede negar, no se puede negar. Eh, de hecho, salud, auspiciado este video, auspiciado por Instituto Castillo, artes marciales, salud. Pues no se puede negar que el Taekwondo ITF se ha visto afectado por WACO en los recientes años. WACO lleva mucho tiempo, pero no es hasta recientes años que, no sé, yo diría 10 años para acá, quizás 15 para acá, que WACO ha ido en crecimiento, en creciendo, y la ITF ha mermado. Taekwondo ITF ha mermado. Yo puedo pensar que, y esto es para que la ITF abra los ojos. ¿Ok? Aquí el problema, y yo soy Taekwondo ITF, pero la ITF tiene que abrir los ojos. No nosotros, los competidores, no nosotros, los instructores de bajo nivel. Me refiero a los líderes y a la ITF como organización allá arriba. Tienen que abrir los ojos porque una cosa es que una organización esté haciendo algo bien y crezca. Eso no lo podemos evitar. Y otra cosa es que nosotros no estemos haciendo las cosas bien y se nos vayan. Entonces, cuando una escuela o un atleta de Taekwondo ITF se va para Waco o le da más prioridad a Waco, porque al ser una organización deportiva de kickboxing, pues no cruza la raya de que no puedes estar en la ITF y en Waco al mismo tiempo. ¿Sí? Así que no es como que si yo voy a cambiar de organización de taekwondo, tengo que estar en una, me voy de una para otra y ya. Pero en el caso de Waco, usted dirá, no, pero el ITF no pierde porque los de ITF no tienen que dejar el ITF para irse a Waco. En teoría sí. A lo que me refiero es que las competencias, los eventos de Waco se están viendo mucho más vistosos, más grandes que los mismos de la ITF, de algunas de las ITF en muchas ocasiones. Y esto se debe, en mi pensar, y abran los ojos, líderes de ITF, que a mí me ha pasado, me consta de primera instancia, y es que la ITF muchas veces hace, hace complicado en que una escuela o un país participe en una competencia. Entonces, tenemos a Waco que lo que le importa es que llegues a la competencia, participes y se acabó. Pero entonces tienes, por el otro lado, tienes una competencia ITF. Ah, pero para la competencia ITF tienes que pagar membresía, tienes que estar en una escuela, tienes que estar entrenado, tienes que estar activo, tienes que ser un good member, good standing member, tienes que tener rango, tienes que tener un uniforme particular, tienes que quedarte en este hotel, tienes que pagar este fee, tienes que hacer un equipo nacional, tienes que estar por debajo de una organización nacional, internacional, regional. Tiene tiene tanta burocracia que en el de Guaco te invitaron, vamos, fuimos digo, no es tan así, tan sencillo tampoco, no es que está el garete, pero es mucho más accesible ir a un evento Guaco, por ejemplo, por dar un ejemplo, una vez yo fui a un campeonato panamericano, ITF, y exigía a la organización del campeonato panamericano que nos quedáramos en el hotel que ellos escogieron.
Y claro, yo puedo entender que ellos tienen unos costos y unos gastos para que esperan que nosotros cubramos. Pero es que Waco igual tiene unos costos que tiene que pagar. Lo que quiero decir con esto es que si tú como organizador de un evento vas a hacer un acuerdo con hoteles y vas a hacer paquetes para los participantes, se sobreentiende que tiene que ser más económico. O sea, si yo hago un acuerdo de que te voy a llenar el hotel, si yo hago un acuerdo que vienen 20 países, sea el acuerdo, cuando tú haces un acuerdo con un hotel, es para que salga más económico, no más caro. Para eso entonces lo hacemos directamente. ¿Para qué vas a hacer toda esta organización? Bueno, claro, vas a hacer toda esta organización para que te entre el dinero a ti, pero eso lo hace difícil al practicante. Voy a este evento panamericano y si yo no nosotros no, como delegación Puerto Rico no nos quedábamos con el hotel del evento, nos iban a cobrar una penalidad. ¿Y sabes qué? Nos quedamos afuera en otro hotel que no era el oficial, pagamos la penalidad y aún pagando la penalidad nos salió más económico quedarnos afuera, pagando la penalidad. Es absurdo. Entonces, yo fui y pude pagar la penalidad y pude quedarme afuera y me salió más económico. Pero en algún momento o en algunos eventos es ahí o no puedes competir. Pues no voy. Es ahí o te voy a dar una penalidad que me sale mucho más caro quedarme afuera. Pues no voy tampoco. O sea, la ITF tiene que entender que no es obligación. Claro, es un deber. Somos parte de una organización y tenemos que, tenemos que apoyar. Es, es, es un, ¿cómo decirlo? Es una responsabilidad, es un deber, pero no es una obligación. No, tú no puedes obligar a nadie a que gaste dinero para salir fuera de su país, a menos que sea una organización dictatorial, ¿sí? Pero pues pasa mucho eso en los eventos de Taekwondo ITF, que te lo ponen imposible. Muchas veces eh, no te avisan con tiempo. Hay organizaciones que se organizan bien y 2 años antes ya saben dónde son los campeonatos mundiales. Hay otros que a 9 meses todavía no se sabe, no hay paquete afuera. A los 7 meses, 6 meses todavía están bregando con... ¿verdad? Y eso complica las cosas. En el caso de Waco, siempre los eventos se dan bien concurridos y, y como el Taekwondo ITF tiene ese, ese problema, esa situación, pues entonces se le hace más fácil a una persona que estaba entrenando para un mundial, un panamericano de Taekwondo ITF, irse para un campeonato mundial o regional de Waco, porque el entrenamiento es parecido. Le sale más económico, se puede quedar en el hotel que le da la gana, se pone el uniforme que quiere, no tiene que estar con ninguna burocracia pagándole yo no sé qué a quienes presidentes y cosas así. Si al final lo que quieren es competir, ¿sí? Así que lo que veo es que Waco, el enfoque es ser, no estoy en Waco, pero lo que veo que el enfoque de Waco es más, vamos a darle taller a los practicantes y en el ITF es, apóyame. En el ITF es, vamos a sacar dinero, apóyame y pues brega con la situación cuando yo te envíe la información. No sé si me entienden o le ha pasado. Y tristemente, yo soy Taekwondo ITF y no quiero hacerle una propaganda negativa contra el ITF para nada. Al contrario, quiero que tomemos como ejemplo lo que está pasando con Waco. He visto maestros que me han dicho que Waco le ha robado, en el sentido figurado, estudiantes, le ha quitado números en sus eventos, especialmente en Europa. En Europa, Waco es súper grande y el taekwondo, los eventos de taekwondo han bajado en Europa, que siempre han sido tan grandes. Han bajado porque Waco está ahí, está presente. Sí, pero ¿qué está haciendo Waco? ¿Qué está creciendo? ¿Qué está haciendo Waco? Nos está quitando los practicantes. Y nada en contra de Waco tampoco. Yo aplaudo lo que está haciendo Waco. Lo aplaudo. Claro que sí. Pero como taekwondoín ITF, le digo a los que son de taekwondo ITF y a los líderes, vamos a ponernos las pilas. Vamos a ponernos a trabajar como se supone, en el bienestar de los practicantes. No digo que la federación no tenga una ganancia, pero si tú vas a poner
unas trabas. Yo no puedo entender, por ejemplo, en ese campeonato que yo fui panamericano, yo no puedo entender cómo tú buscas sacar dinero cuando se lo pones difícil a la gente que llega. Si la idea es que venga más gente, tú sacas dinero con números, con mucho, con masas. Tú no cobras mucho para que vengan pocos. Tú bajas los precios para que puedan venir muchos. Y eso es economía 101. Las compañías millonarias ponen los precios más abajo porque venden más para vender más. Las compañías que venden menos suben los precios, venden menos. Eso es economía 101. Entonces, aparte del dinero, porque tú puedes tener un evento que le sacaste 30,000, 40,000, 60,000 dólares, 80,000 dólares, 100,000 dólares de ganancia. Y tú dices, ah, pues salí bien. Pero habían 4 países. Tú como organizador o la ITF le sacó dinero, pero habían 4 países. Entonces, uno como competidor va a un evento internacional con 4 países, pues, aunque el del evento saque dinero, fue un evento de cuatro países, por ejemplo, un panamericano de 4 países, pues es triste, es triste. Uno quiere ver un panamericano que hayan 15 países, 20 países. Pero ¿cómo vi un panamericano de 4 países? Porque los números, los precios no son los acordes. Entonces, pero es que si cobro de otra manera no voy a poder pagarlo. Dirá el organizador, un ejemplo, dirá el organizador, no, tengo que cobrar esto porque los números me da para cobrar esto, tengo que cobrar esto, si no voy a salir. Pues no te van a ir, vas a quedar pinchado igual. No vas a poder pagar porque si la gente no llega por el precio que tú le pusiste, no vas a poder pagar igual. Así que no, no veo yo no le veo ninguna ganancia a un, a un practicante de taekwondo ITF que decida en igual de condiciones, que decida irse a hacer guaco, a hacer kickboxing. No le veo ninguna ganancia. La única ganancia que yo veo es que le salga más económico participar allá. Y dice, pues espérate, si yo puedo practicar rolling time, el mismo sistema que yo hago ITF en una competencia de guaco y tengo que pagar la mitad, pues me voy para guaco. Pues es entendible. Y es con el mismo prestigio. La organización corre bien, es profesional, está aprobada por Sport Accord. Así que si la ITF no se pone para su número, Guaco, Guaco no nos va a seguir comiendo. Y cada vez los eventos de nosotros van a ser más pequeños y los de ellos más grandes. Y el problema no es Guaco, el problema seríamos nosotros, la ITF. Salud. Ahora, lo otro es, ya en un plano más interno, más nacional, y cada caso es particular de país en país. Esto soy yo, mi opinión completamente personal. Yo no me he involucrado en lo de Guaco por la misma razón que yo no me he involucrado con el taekwondo olímpico. Mucha gente me dice, mira, en el taekwondo olímpico, pues tienes estos beneficios, que si el gobierno te puede dar la ayuda, puedes ir a las olimpiadas, etcétera, etcétera, lo que ya sabemos. Igual de Guaco me han hecho el mismo acercamiento, dice, mira, que Guaco está reconocido aquí, que tienes estos beneficios deportivos, claro está, y eso está excelente, eso está excelente. Ahora, mi misión, mi razón de ser como artista marcial es precisamente eso, es como artista marcial, no como deportista. Yo soy un deportista porque compito, he competido, he estado en equipos nacionales, pero mi fin no es ese. Yo, yo me divierto compitiendo, pero mi misión, el- la razón por la que yo estoy en Taekwondo ITF es porque yo quiero hacer Taekwondo de verdad. Y cuando digo de verdad,
perdónenme, ¿verdad? No quiero ser ofensivo. Pero cuando digo que quiero hacer taekwondo de verdad, que quiero hacer el taekwondo más antiguo que existe en el mundo, el taekwondo, ¿verdad? Tradicional. Yo soy una persona que me gustan los artes tradicionales y siempre que voy a practicar el arte que sea, trato de buscar la raíz, lo más pegado a la raíz, lo más tradicional de ese arte. Pues, si puedo, si tengo la opción, claro está. Pues, si yo estuviera buscando beneficios, yo estuviera en WTF hace tiempo. Si yo estuviera buscando las Olimpiadas, yo no estuviera peleando desde afuera, me meto en la WTF, no hay nada que me impida meterme en la WTF, me meto en la WTF, soy una escuela de WTF más, y ya. Pero eso no es lo que me mueve. Eso es yo, Yahuel Castillo, en mi plano personal, mi escuela, ICAM, es eso. Si usted quiere lo otro, pues fantástico, pelee por lo otro. Pero yo no busco eso. Aparte de que los artes tradicionales, en la manera que se ponen más con los gobiernos y mientras la política, todos pues sabemos lo que pasa. Y yo no quisiera que eso pasara con el Taekwondo ITF, como ha pasado con el Taekwondo WTF, que de ser un arte marcial, pues se ha convertido en deporte, y pues no es lo que, no es que sea malo, no es lo que yo busco para mí. Así que en Waco, ¿por qué yo me voy a meter en una organización para redundar, para repetir, para hacer lo mismo que ya yo hago en Taekwondo ITF? Vuelvo, esto no es una crítica a Waco. Waco está haciendo tremendo trabajo y el que lo quiera hacer, fantástico. Pero Yahuel Castillo ve innecesario yo estar en mundiales de Waco, en mundiales ITF. Para mí es como estar en un mundial de una ITF e ir al mundial del otro ITF al mismo tiempo. Es redundante, es el mismo sistema, es la misma categoría. ¿Para qué voy a gastar doble dinero para hacer lo mismo? Si yo quedo campeón mundial en una ITF y quedo campeón mundial en otro ITF, el campeonato mundial de este ITF no le importa a esta, el campeón mundial de este ITF no le importa a la otra. O sea, lo que quiere decir es que una no ayuda a la otra. Eh, Son ligas independientes que solamente se dejan llevar de sus propios récords. Así que si a mí me sale, si hay un campeonato mundial de Waco en Italia en el 2025 y hay un campeonato mundial ITF en España en el 2025, a 2 meses de diferencia uno del otro, y yo lo que quiero es competir y tengo el dinero, puedo ir a los dos y no pasa nada. A lo que me refiero es que no es necesario gastar, si usted gasta $4,000 en España y gasta $4,000 en ir a Italia, pues ese año va a estar gastando $8,000 para hacer lo mismo, para darle una competencia que es bien parecida, en organizaciones que son bien parecidas deportivamente, ¿verdad? Hablando. Así que si para usted le conviene más Waco, porque Waco me da este beneficio, el otro, pues quédese en Waco. Bueno, usted hace lo que quiera. Pero lo que me refiero es que en el costo, en lo que va a gastar, si usted es una persona que no tiene tanto dinero, o sea, los que estamos en Taekwondo ITF sabemos que el Taekwondo ITF es caro, es costoso. O sea, los cursos son costosos, los uniformes son costosos, los exámenes son costosos, las competencias son costosos. Añádale los viajes, los hoteles, todo ese tipo de cosas. Pues si yo hago un sacrificio, yo estoy un año ahorrando para poder ir a un mundial ITF. Imagínense que tenga que también estar ahorrando para el mundial de Waco. Yo por lo menos, Yahuel Castillo, no es rico, no tengo tanto dinero de gastar doble. Si yo tuviera para gastar para dos viajes, me voy a una competencia, la que sea Waco o ITF, una de las dos. Y me sobra dinero para viajar otra, me voy para Disney World, me voy de vacaciones, qué sé yo, lo gasto en la familia. Y eso es lo que pasa. ¿Por qué los de Waco se ven más grandes de ITF? No porque se hayan ido los de ITF, porque no te tienes que ir de ITF para ir a Waco. Es que no van a gastar el dinero dobles en dos competencias el mismo año. Entonces, si tienen que escoger una, están cogiendo Waco. Están escogiendo Waco. Y yo conozco personalmente personas que que son gente de Taekwondo y van más a eventos de Waco que de Taekwondo. Su base es Taekwondo, pero quizás están cansados de la politiquería, están cansados de la burocracia, están cansados de que le sale más fácil ir a los eventos de Waco que el ITF. Y están más activos en Waco que en ITF, siendo Taekwondo ITF.
Pero los entiendo porque es que muchas veces, no todos los casos, pero muchas veces nos damos cuenta que la ITF, en vez, más que ser la organización, en vez de ser más agradecido con nosotros de que los estamos apoyando, ellos lo exigen y si no, se enojan. O sea, se convierte en una relación tóxica porque es sí o sí. Eso es como cuando tu pareja no es conmigo o conmigo, no hay opción, no te puedes para ningún lado. Una relación así, no vas a salir si no es conmigo. Una relación tóxica así, pues a veces muchos líderes del ITF funcionan de esa manera y después se están quejando, porque estamos perdiendo, porque aquella sube más, porque somos, pero no están viendo lo que está pasando, no están viendo lo que hacen. Tú no puedes obligar a las personas, a menos que tú le vayas a pagar de tu bolsillo los gastos, pues entonces, y aún así, pero si la gente está sacando dinero de su bolsillo, tú no puedes estar obligando a la gente que saque, tienes que gastar dinero yendo a mi evento. No, eso no es obligado. Eso sí pueden. Y si entienden meritorio el gasto, si entienden que vale la pena gastar ese dinero para ir a apoyarte. Porque al fin de cuentas es apoyarte. Para ser buen artista marcial no tienes que ir a competencia. Porque uno quiere. Y uno se quiere medir. Y es excelente. Yo promuevo la competencia y promuevo que vayan a todas las competencias que puedan. Pero si alguien me lo pone difícil o si hay unas opciones que son más fáciles, nosotros como ITF tenemos que ver, porque ellos lo están haciendo más fácil que nosotros. Porque la ITF no puede tener las dos. La ITF tiene que escoger. O lo hacen más fácil y tienes más números, más gente, o te quedas igual, o lo dejas difícil y tienes menos gente. No hay de otra. Es una o la otra, no puedes tener las dos. No, no creas que lo vas a hacer lo más difícil y vas a tener más que todo el mundo. Eso no funciona así. La humanidad no funciona así. A donde tú se lo pongas más difícil, donde menos gente va a ver. Si tú estás cómodo de que sea menos gente, pues está bien, pero no te puedes quejar después. Porque no me están apoyando a mí y está yendo a un evento de otra organización, porque la otra organización me está tratando mejor. ¿Sí? Así que eh, eso es lo que está pasando entiendo yo, a nivel mundial. Me deja saber en los comentarios ahí en su país si ha pasado lo mismo entre ITF y Waco, si la gente ya está inclinándose un poquito más a Waco, si el ITF está bajando en los números de las competencias o están parejos, porque me ha llegado información de diferentes maestros a nivel mundial de que sí, Waco está dando. Waco, que no es una organización de artes marciales, no es de taekwondo, mucho menos de taekwondo, es una organización completamente deportiva y de kickboxing. Yo diría que es la competencia número uno de la ITF. Hoy en día la competencia de una ITF no es otra ITF. La competencia de todas las ITF es Waco. Es Waco. Waco es la que le está llevando los números a las ITFs, no las otras ITFs. Así que yo espero que, pues, las ITF pues, hagan lo necesario, hagan lo propio para que no nada en contra de Waco. Waco está haciendo lo que tiene que hacer. Que haga lo necesario para que nosotros, la comunidad de practicantes deportivos de Taekwondo ITF, pues se sientan cómodos en apoyar, en ir, que se nos haga más fácil poder apoyarlos y que tengamos el enfoque que sea un poco más pro el atleta, más pro el practicante, claro está, sin dejar atrás lo económico, porque involucra mucho dinero hacer un evento. Pero no puede ser, jamás vas a buscar el dinero poniéndoselo difícil. El dinero no va a llegar poniéndoselo difícil a los practicantes. Así que, ¿por qué vemos a Waco con más números? Porque se lo hace más fácil. Me consta, Waco te lo hace mucho más fácil para hacer lo mismo. Lo único que pues yo, por ser tradicionalista, pues soy un dinosaurio y muchas veces, por más difícil que la ITF nos ponga trabas para ir a una competencia, yo siempre termino yendo al del ITF porque, como dije, soy un dinosaurio tradicional pero el mundo entero no funciona así. El mundo entero no funciona así. Y yo quisiera que la ITF vea eso y haga lo necesario para que entonces
podamos estar a la par, que Waco tenga sus números como los tiene bien chévere y que el ITF también los tenga. Y que podamos compartir también, que los de ITF hagan Waco. Y los de Waco si quieren hacer ITF, no pasa nada. O sea, pero ITF tiene que ponerse para su número. Y aprender, si quiere, de lo que Waco está haciendo, aprenda de lo que Waco está haciendo. Si no, aprenda de sus propios errores o vuelva como estaba haciendo las cosas antes o lo que funciona, lo que funcionaba. Así que, pues nada, los dejo con eso. Gracias por verme, gracias por suscribirse. Importante, suscríbanse. Esta comunidad cada vez está creciendo más, así que le doy muchas gracias a toda la comunidad marcial. Gracias por visitar mi canal de ICAMPR aquí en YouTube. Ya sabes que me consigues en Instagram de igual manera, ICAMPR, y en Facebook, Instituto Castillo Artes Marciales. Allí me puede escribir, puede conseguirme, puede ver lo que hacemos en nuestra escuela y también puede buscar la organización nacional, la INT, en YouTube. Asimismo, Institución Nacional Taekwondo Puerto Rico y seguir compartiendo todos estos temas que se tienen que hablar de una manera u otra y de la mejor manera para ir mejorando. Así que hasta la próxima nos estaremos viendo en otro episodio del Camino Marcial, el podcast. Nos vemos la próxima. Chao. Taekwondo.